Ujú. Ya. Entonces, a ver, estamos por aquí. Ya con este operador circunflexo al 94, lo que hace es elevar al cuadrado todos los números. También hay algunas funciones trigonométricas como el seno. Vamos a ver, ahí está, calcula el seno, el logaritmo. Cuando usted coloca la función sum, bueno, evidentemente viene de suma, entonces lo que realiza es la suma de los vectores. O sea, lo que contiene los vectores ya lo suma. Entonces, 1 más 3 más 7, ahí está, ¿no? 11. Entonces, este es un vector bastante utilizado en estadística, ¿no? Perdón, la función sum para sumar resultados. También se tiene la función prot, perdón, acá es x1. Prot, evidentemente, lo que hace es el producto de todos los elementos del vector. La función cum-sum es sumas acumuladas o sumas, claro, sumas acumuladas, ¿no? El uno para el elemento uno solamente acumula uno. Para el segundo elemento, 1 más 3 suma 4. Y para el tercer elemento ya lo suma todo. Entonces, suma acumulativa. Y el diff lo que hace es calcular la diferencia, ¿no? A ver, el 3 menos 1 y 7 menos 3, ahí están los resultados. Ya, a ver, ¿será ahí que le sale los resultados? ¿Puede replicar esas operaciones? Sí, profe, ya las repliqué y me dio lo mismo que a usted. Ya, ok. Después, a ver, otras funciones bastante útiles, por ejemplo, unique. A ver, vamos a ver, vector x5. Por ejemplo, en el vector x5 habíamos almacenado información de los otros vectores. La función unique lo que hace es indicarnos los valores únicos sin repetición. Entonces, estos son los valores únicos sin que se repitan. Ok, profe. Y también tenemos la función duplicated, que lo que hace es indicar si un valor ya se está repitiendo o no. Entonces, por ejemplo, el primero no se repite, el segundo tampoco. Aquí le dice, el cuarto ya es una repetición de otro. Entonces, por ahí, dependiendo del programa que uno quiera hacer, puede utilizar sus funciones para manejar mejor correctamente su programa. Profe, ¿cómo hace uno la opción, por ejemplo, contar? Ah, ¿Qué ya. hace uno en Excel? Ah, ya. Aquí es leng, leng de longitud. Ok, voy a colocar. Ahí están. Le sale la cantidad de elementos. 28, 38. Hice una operación que de pronto no había hecho. Ok, ¿cuál otra? Promedio, profe. Ah, ya. Eh, Promedio. min. Aquí algunas, bueno, básicamente están en inglés, pues la media. Sí, También tenemos la mediana, bueno, en este caso es median. En este caso la mediana es 5.
Ah, también puede calcular la varianza. En este caso lo que da el R Ujú. es la varianza muestral. O sea, aplica la varianza muestral, no la poblacional. Entonces ahí está, ¿no? La varianza muestral. Y puede cambiar bastante, profe, porque en Excel le da uno la opción media poblacional, media muestral, media varianza poblacional. Y de pronto hay como un ligero cambio ya. En este caso de él, que solamente muestra la demuestra, me dijo. Sí, ajá, la función var del R es varianza muestral. Ok. Si por ahí queremos calcular la varianza poblacional, podemos multiplicarla simplemente por su longitud menos uno y dividirlo entre su longitud, ¿no? Por ahí cuestiones de fórmula, ¿no? Ahí cuando vamos Ok. a la sesión del miércoles, que es programación, ahí Ujú. vamos a hacer unos programitas ahí para que pueda familiarizarse mejor. De ahí, Ok, ¿qué profe. más? Mm, ya, a ver. Bueno, vamos a usar el famoso which. A ver. El which, este which nos va a permitir, antes de pasar al which, vamos a hacer lo siguiente. Cuando usted coloca entre corchetes, lo que le va a mostrar, lo que usted debe indicar en el R, son las posiciones que ocupan los elementos en este vector. Por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que el vector x5 tiene 38 elementos, pero yo Ajá. solamente quiero que me muestre el elemento 5 o el elemento 10, el elemento que ocupa la posición 10. Entonces, ahí está. Se coloca Ah, entre ok. corchetes y nosotros vamos a pedir al R que nos muestre cuál es ese elemento, ¿no? Que ocupa la posición 7. Ok. O también lo puedo hacer con dos puntos. Por ejemplo, quiero que me muestre del 5 al 10. Ahí está. Me muestra los elementos que ocupan las posiciones del 5 al 10. También se puede realizar con el concatenar. A ver, muéstrame la opción, el elemento 1, el elemento 8, el elemento 20, el elemento 30. Entonces, todas, no te los se está este, uniendo con el concatenar y ahí está. Le muestra los elementos que ocupan la posición 1, 8, 20 y 30. Ok. Ok. Listo, profe. Ya. Por Entonces, ejemplo, uno pusiera un 40, evidentemente no hay hasta 40, la posición 40 enseguida sale NA, ¿verdad? ajá, a ver, veamos, debe salir un valor que no existe. Claro, porque no tiene. Ujú. No tiene, exacto. Ya, Ok, entonces, profe. cuando usted trabaja con corchetes, al menos cuando son vectores, le va a indicar la posición, pues, ¿no? Ahora, el which nos va a señalar la posición de los elementos que cumplan alguna característica. A ver, por ejemplo, quiero que me diga las posiciones del vector 5 cuyos números son mayores a 5. Entonces ahí ejecutamos y nos dice en la posición 3, en la posición 9, 10, 11, en todos estos números existen números que son mayores a Mayores 5. así. Mayores a 5, exacto.
A ver, que nos muestre todas las posiciones en las que son igual a 5. Cuando sea igual, hay que colocar doble igual. Y ahí nos dice, a ver, en la posición 8, 26, 29, 30, 31, 32, todas estas, todos esos números son igual a 5. ¿Sí se entiende ahí cómo se usa la función Profe, which? una pregunta. Sí. Sí, señor. Si, por ejemplo, yo hago un paso mal, entonces, por ejemplo, ya a Wish lo copio por acá, por donde está 53, póngale usted. Hay una opción como, por ejemplo, de retroceder, devolver esa opción y que quede inicial, y no la encuentro acá en R. ¿Puede repetir, por favor? No le escuché muy bien. Ah, creo que ya. Mire, por ejemplo, yo le di X5 igual a 5, ¿cierto? Que me encuentre todas las, en qué posiciones X es igual a 5. Yo Ujú. le di X igual a 6 suponiendo. Entonces, para no borrar todo eso, yo puedo dar, por ejemplo, retroceder y quedar en lo que estaba haciendo antes. No sé si es donde está, por ejemplo, aquí en clase 1.R, que aparecen como unas flechitas, una hacia atrás y una hacia adelante. ¿Y es ahí, profe? Retroceder o avanzar. Ah, no, este es no es, este no es el deshacer, ¿ah? Ok, es deshacer, más bien. Sí, ajá. Lo que sí, en la consola del R, aquí, por ejemplo, eh, aquí en la consola del R le da clic y si quiere retroceder a lo que había operado antes o quiere modificar una operación anterior, Ujú. simplemente presione la flechita hacia arriba. Mire, presiono flecha hacia arriba y aquí en la consola del R me sale la operación anterior que había hecho. Presiono nuevamente, Ah, ok, ok. presiono nuevamente y me sale la operación tras anterior. Nuevamente la que estaba más arriba y más arriba y más arriba. Y con flechita hacia abajo puedo más o menos Ok, nuevamente modificar. Ujú. ok, profe. Ya. Entonces, esta operación del which es bastante útil porque, ah, ya. Eh, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. A ver, ¿se acuerda que con lo que se coloca entre corchetes, el, el R nos muestra cuál es el valor, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ¿no? La posición 7 es, perdón, el elemento de posición 10 es 7. A ver, entonces, por ejemplo, he trabajado con un vector y de repente por equivocación no es 7 sino 70. Entonces, le agrego el igual y le digo, al dato que ocupa la posición 10 en el vector 5 cámbialo por 70. Entonces, ejecuto. Ah, Entonces, cuando ahora escribo nuevamente la posición, le pido que muestre la posición 10, ya no va a mostrar ya no va a mostrar el 7, siete, sino ahora el no es 70. 60. ¿Por qué? Porque ya con este igual ya lo ha reemplazado. Un momentico, bro. Voy a intentar. Sí, ya. Y esta función del Ok, which es profe. bastante útil porque a veces cuando uno jala y hay valores perdidos, algunos programas le colocan 999 o 00. Entonces, lo que hacemos es, a ver, con el which, buscar cuáles son esas posiciones. Y ya ahí lo reemplazamos por algún valor conveniente.
Em, por lo que veo, la separación decimal aquí es con puntos, ¿no? Sí, Es decir, que si uno quisiera ingresar, por ejemplo, una matriz, le tocaría automáticamente, antes de ingresarla, cambiarla por puntos. Si estaba en coma en puntos. R no tiene la opción de hacerlo automáticamente, profe. no, tiene que hacerlo por puntos. Exacto, esa es su, como se dice, su nomenclatura o su forma de trabajar en los decimales. Lenguaje. Ah, Claro, nomenclatura. su Ok, lenguaje, listo. exacto. Ajá, así es. A ver, ¿qué más podemos ver por aquí? Ya, entonces ahí hemos trabajado el which. Ah, ¿qué más podemos hacer? Ya, a ver, vamos a trabajar con un poco de letras ahora también. Ya, voy a colocar esta operación. A ver, X5 y dentro del X5 voy a colocar esto y a ver, y vamos a ponerlo igual a 10. A ver, en esta operación, cuando usted quiere escribir algún comentario en el RStudio, puede hacerlo después de escribir el Michi al 35 y aquí se puede hacer un comentario, ¿no? Por ejemplo, ahora yo pregunto, ¿Me puede explicar? Es que me perdí un poco, por favor, qué pena. ya, a ver, eh, hasta aquí con el which x5 igual a 5, lo que Sí. hace es Bien, te dijo que indicarnos, iba a hacer una operación. ujú, exacto. Entonces aquí vamos a utilizar este which, pero nosotros también sabemos que cuando ponemos x5 entre corchetes, lo que nos va a hacer es mostrarnos las posiciones, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué hará si yo lo agrego este igual a 10? ¿Qué es lo que va a hacer R? Para reemplazar, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, a ver, ejecutemos, ¿no? ¿Ya? Y ahora solamente, a ver, ejecutemos esta de acá. Hasta aquí, ya todos esos lugares o esas posiciones donde habían valores 5, Ujú. aquí ya lo hemos dicho que lo reemplace. Entonces, si colocamos aquí, nos debería salir un aviso o un anuncio de que ya no hay, ¿no? Y efectivamente, mire, ya no sale. ¿Por qué? Porque todos esos lugares han sido reemplazados por el número 10. Y le estaba comentando que si usted quiere hacer comentarios, Ujú. hay que utilizar el Michi y ahí ve usted que se coloca en verde y todo lo que está en verde, el R no lo procesa como código, sino que lo ignora. Es el numeral, ¿no, Eso. profe? El que Así usted es, el dice. símbolo de numeral con al 35. Así yo lo saco aquí diferente, por eso me confundía. Ah, ok. Yo lo saco acá con Shift 3. Ah, ok. Listo, profe. Ya. Entonces, una ventaja del R Studio es que se sugiere que por cada código que usted pueda ir aprendiendo, pueda hacer un breve comentario. Por ejemplo, ¿no? El de aquí, esta operación, ¿qué es lo que hace? Indica, por ejemplo, ¿no? Indica las posiciones donde está el número 5 y así, ¿no? Entonces, por cada línea de código, eh, o por lo menos las que son nuevas para uno, indica Sí, porque tienden a olvidar, el valor de la profe. posición, ¿no? De la posición 10.
Sí, porque a veces, bueno, lo que sucede en programación es que a veces escribimos los códigos, no escribimos ningún comentario y luego cuando retomamos, uno dice, no, ¿y esto para qué servía? ¿Y esto qué era? Entonces como que Ujú. se pierde. Entonces se sugiere, es una buena forma de trabajo el escribir un breve comentario. Entonces cuando ya uno Ok, nuevamente trate de replicar el script, ya como está el comentario, ya uno seguía, ah, ya, esto servía para esto. Así es. Entonces ahí por ahí grabamos y ya está. Ujú, ya. Entonces ahí esta función del which que es como un buscador, es bastante utilizado, bastante empleado y resuelve muchos problemas al momento de procesar los datos. Sobre todo cuando se tiene que procesar datos es donde es una ayuda muy buena. ok. Ya. A ver, una operación más que se puede hacer entre vectores es, por ejemplo, usar la función outer. A ver, por ejemplo, Oh, x, sí, x1 era 1 3 y 7 y x2 es no, otro chiquito, otro pequeño, x3, por ejemplo. A ver, por ejemplo, x1 tiene 3 elementos y x3 tiene 5. A ver, quiero ujú. operar a nivel elemento por elemento. Entonces utilizo la función outer. Escribo x1, x2 y a continuación entre comillas la operación matemática. Pues no está implementada para todas, pero sí al menos hacia algunas. Por ejemplo, quiero que me haga la suma. ¿Cuáles hace, profe? ¿Perdón? Por ejemplo, la suma. ¿Cuáles Más que la todas las suma se puede operaciones hacer? básicas. Ajá. Ahora vamos a ver qué es lo Ok, que hace. A ver, por ejemplo, a ver, ejecutemos esta función. Ay, a ver, vamos a escribir al revés, ¿ya? Para que él lo muestre más ordenado. A ver, perdón, x3, perdón, x3 y x1. Disculpe, era x3. sí, porque aquí dos es muy grande, profe. Sí, ajá. A ver, entonces x1 y x3, a ver, en ese orden, a ver, ya también, ¿no? Una pequeña sí. Ajá, entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, en x1 estaban el vector 1 3 7 y en x3 está 0 2.55. Entonces, lo que está haciendo es sumar elemento con elemento, ¿no? Por ejemplo, 1 más 0 está aquí, 1 más 2.5, 3.5, 1 más 5, 6, 1 más 7.5, 8.5, 1 más 10, 11. Ya hasta el Entonces, primer, lo que hace esta función, profe, es, en resumen, Outer lo que hace es realizar una suma individual por cada número, ¿verdad? O hacer la operación para cada número, ¿cierto? exacto, así es. Realizar la operación. Por cada set de datos, creo que es mejor. Ajá, así es. Entonces el resultado por eso es una matriz. Listo, pues. Porque si usted coloca x1 más x3, no va a sumar o va a salir error. Va a salir error porque dice los objetos tienen que ser del mismo tamaño. Mm, Claro, o sea, cuando coloca simplemente más, lo que hace es sumar primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento. Entonces, a ver, x4 que es 5. Ahora vamos a crear otro elemento, a ver, x9, y le vamos a colocar, por ejemplo, 2 4 y 10. Ya, ahí está x9.
X9 está conformado por 2, 4 y 10. Entonces, X9 tiene tres elementos y X1 también tiene tres elementos. Entonces, si yo coloco X1 más X9, lo que está haciendo es sumar el primer elemento de ambos va a ser 3. La suma de los segundos elementos va a ser 7. Y la suma de los tercer elementos van a ser 17. O sea, lo suma así. Ahí sí, porque tienen el mismo número de datos, ¿cierto? Así es. Entonces, ahí está, mira. 3 más uno, ahí le da, perdón, uno más 2 le da 3. 3 más 4 le da 7 y 7 más 10 le da 17. Entonces se está sumando, como se dice, por posiciones. O sea, primero suman las primeras Ujú. posiciones, luego las segundas y luego las terceras. La diferencia con outer es que el outer le permite crear una matriz y suma uno con uno, uno a cada uno, ¿no? O sea, el primero con los tres del otro, y el segundo con los tres del otro, y el tercero con los tres del otro. Y no tienen en cuenta de que, por ejemplo, X1 eran 3 datos y X3 eran como 5 datos. Aquí Claro, sí se puede hacer. claro, exacto. Así es. Sí, entonces va a depender mucho de qué operación quiere hacer, ¿no? Si lo quiere hacer elemento por elemento, ahí está, tiene que ser el outer, pero si lo va a hacer por posiciones, hay que considerar que deben ser de la misma, del mismo tamaño, ¿no? La misma cantidad de Ujú. elementos. Sí. Ujú. Opciones. Ya, a ver, luego por acá. Ya, vamos a trabajar ahora un poco de vectores, pero con palabras. Ujú. A ver, hagamos lo siguiente. Vamos a vamos a crear un vector, por ejemplo, que se llame carrera, un objeto, carrera. Ya, aquí vamos a utilizar una función llamada sample. Y ¿Qué es? eh, Muestra, ¿no? sí, muestra, exacto, en inglés, ¿no? Y entre el sample tiene tres elementos, ¿ya? Básicamente tiene tres, funciona con tres o hasta con dos. Vamos a crear un vector en la primera parte. Vamos a crear la carrera de administración, de ingeniería y salud. Profe, disculpe, sample es solamente para vectores con letras, ¿cierto? Me dijo, pero también lo puedo usar, por ejemplo, para números. Sí, también puede ser para números, exacto. Sí. Y el segundo es la cantidad. Por ejemplo, vamos a pedir que nos saque 45. Y le vamos a poner true porque el tercero es con reemplazo. A ver, entonces, el sample que estamos aquí creando tiene tres elementos. El primero es, por así decirlo, las cosas que nosotros queremos elegir, que queremos muestrear. El segundo es la cantidad. Y el tercero, si es un muestreo con reemplazo o sin reemplazo. Entonces, aquí estamos colocando true, estamos indicando que lo haga con reemplazo.
porque como aquí este vector contiene solamente tres elementos, a la tercera ya se acaba, si es sin reemplazo. Entonces le estamos diciendo, puedes Ujú. elegir con reemplazo. ¿De acuerdo? Entonces ejecuto y ya creo el objeto llamado carrera. Ok. Coloca C porque quiere como que concatenar o unir esas tres opciones, ¿no? Claro, exacto. ADM, ingeniería y mi salud, me Salud. imagino. Ajá, sí. Sí. Claro, Disculpe, profe, ¿y ese 45 es porque el espacio? vamos a pedir que nos muestre 45 valores. Ah, ok. Sí, ajá. El N, ¿no? El n, exacto, el tamaño de muestra. Ok. Y el true es porque va a seleccionar 45 elementos con reemplazo de este vector de tres elementos. Ujú. Ya, a ver, lo ejecuto. Ya, a ver, voy a ejecutar a ver qué me sale en carrera. Y ahí me sale todas las carreras. Bueno, son 45. Profe, esto lo va a hacer aleatorio. Sí, ajá, exacto. Y a ver, aquí le explico unos detalles eh, muy importantes, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí Ujú, el R aparece entre corchete 1, 8, 15. ¿Por qué? Porque le está diciendo que esto empieza con el elemento de la posición 1. La segunda línea va a empezar con el elemento de la posición 8. La tercera línea empieza con el elemento que ocupa la posición 15. Si por ejemplo aquí yo agrando por acá un poquito más mi ventana y lo corro, ya me sale, mira, a ver, aquí la posición 1 es este, el elemento de la posición 12 es este, y así, ¿no? De esta manera se interpreta estos números que están entre corchetes. Ah, mm, aquí a con mí la... me salió, bueno, 1, 7, 13, 19 diferente a Claro, la es puesta por que, ajá, es que, claro, lo que sí es cierto es que los elementos que ocupan la posición 1 es los que están ahí, ¿no? El primerito. ujú, Ya, ahora, con la función table, lo que hace es una tabla de frecuencia simple. En mi ujú. caso, yo tengo administración 12, 23 de ingeniería y de salud tengo 10. A ver, si usted ejecuta el table carrera, ¿qué le sale? ¿Cuánto le sale para cada carrera? Ya le digo, profe. Para administración 18, para ingeniería 8 y para salud 19. Ajá, claro. ¿Por qué nos ha salido diferente? Ujú. ¿Por qué? Porque esto es un muestreo aleatorio. A usted le salió una cosa y a mí me salió otra. Ok. Exacto, sí. Y aquí, por ejemplo, encuentro una ventaja del R respecto a otros programas. Porque en otros programas, cuando usted coloca el aleatorio, y evidentemente, ¿no? Como en el Excel, ¿no? Coloca la función aleatorio entre o aliat, le sale un número Ujú. aleatorio. Y no hay manera de hacer una réplica. No hay manera de que, por ejemplo, lo que yo en un examen me salió cualquier número y a otro le sale otro número. Pero en el R hay una función que nos permite tener un mismo origen en la aleatoriedad, de manera que los resultados se puedan replicar. Entonces, antes de ejecutar aquí esto de carrera, el sample, vamos a colocar set.sit
y dentro creemos un número. Por ejemplo, a ver, 2022. ¿Ya? Es, Set.zip, ok, voy a saber. un fijador de semilla, ¿no? Algo así es. Ujú. Entonces, a ver, ahora ejecutamos el setSeed primero, se ejecuta primero el setSeed, luego la función aleatoria, y ya de frente me voy a table, ¿eh? Esto ya, aquí voy a table, y como se ha usado un mismo valor de semilla, el resultado de la tabla de frecuencias debe ser lo mismo. Miércoles. 11, 14, 20. ¿Sí le sale lo mismo también? Sí, profe, me sale lo mismo. Claro. Entonces, eso es bastante útil al momento de hacer alguna investigación en lo que se conoce como cuestiones de reproducibilidad, ¿no? Repetibilidad y repetibilidad. Exacto. Entonces, ahí cuando uno utiliza el R, coloca, ¿no? Con fines de reproducibilidad se está utilizando un valor de semilla para la aleatoriedad 2022. Entonces, en su anexo está su código con el aleatorio. Sí, Entonces, alguien que quiere replicar, ya va a obtener, tiene que hacerlo. va a obtener los mismos Ujú. resultados porque está utilizando el mismo valor aleatorio. Mm. Entonces, Entonces, eso es para fijar, antes de yo hacer, por ejemplo, como un muestreo aleatorio, ujú, debo fijar esto, profe, para obtener datos de reproducibilidad ex- y repetibilidad, ¿cierto? exacto, así es. Cuestiones que en otros Ok. programas estadísticos no lo hacen. Entonces ya en SPSS o Ujú. Excel ya no se sabe cómo se puede reproducir eso. En cambio aquí el R sí tiene esta ventaja. Listo, profe. Ya, entonces, ya. Por aquí, por defecto, a ver, bueno, como es una variable cuantitativa nominal, no hay no hay ningún orden, ¿no? El R, como son palabras, siempre les va a mostrar en orden alfabético, ¿no? Lo está primero con la letra A, luego con la I, luego con la letra S. Entonces, el R, al momento de ordenar o presentar alguna tabla, lo que hace es ordenarlo según el alfabeto. Ya. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros nos interesa que haya algún orden predeterminado? Queremos que haya algún orden predeterminado. Entonces, le vamos a decir lo siguiente. Podemos utilizar la función levels, Nivel. ajá, que tiene que ver con niveles. Y nos dice que no hay niveles porque todavía